Bien, vamos a iniciar nuestra clase de la materia hormigón pretensado. Todavía sigue ingresando, pero bueno, ya hemos esperado un tiempo prudente. Por favor, tengan la amabilidad de activar su cámara para que nos vamos conociendo. Es importante para que participen en la clase, no sigan con la costumbre esa de conectarse y dejarlo conectando y hacer otras actividades, hacer lo que quieran, pensando en que después la van a ver la clase o la van a recuperar o la van a grabar. En esta materia es importante la participación activa en clase. A mí no me molesta para nada que interrumpan, pregunten o si tienen alguna duda la consulten. Entonces, seguramente hay muchos alumnos nuevos, alumnos repitentes, algunos ya conocen la modalidad y el sistema con que se lleva esta clase virtual. El primer requisito es la participación, ¿ya? Y eso está establecido en nuestro propio reglamento también de la facultad, ¿no? Para llevar una clase hay que asistir a la clase, sea virtual o sea presencial. Llevar una materia. Y aparte de eso se evalúa también se hace una evaluación continua a cada uno de los estudiantes. La asistencia se registra en cada clase, por supuesto. Y bueno, si se han apuntado, si se han inscrito, se han anotado, pues será para llevarla, ¿no? No para retirarla una semana antes. El anterior semestre me llevé grandes sorpresas cuando ya quería pasar mis notas. Resulta que primero 10, 20%, después 10%, por último, de 100 alumnos creo que quedaron 55. En la única universidad del mundo que yo conozca o tenga conocimiento o datos, se permite que el alumno se retire una semana antes de que se va a pasar las notas. Es el peor perjuicio que pueden darse ustedes mismos. Eso muestra su fracaso que van a tener cuando tengan que ejercer como profesionales. Yo a la hora de la cosa, cuando ya esté metido en 4 meses, resulta que la última semana me voy y me retiro, digo, ¿no? Esa práctica y esa costumbre no se usan en la práctica profesional, les aviso. Con conocimiento, mucha experiencia en los proyectos y en obras y en trabajo de consultoría en la práctica profesional de la ingeniería civil. Entonces, acostúmbrense para estudiar desde el primer día, ¿no? A llevar la materia como debe ser, para que aprendan. En esta materia se acredita quien empieza a sumar desde el primer día y tienen oportunidad para hacerlo, ¿no? Prácticos, asistencia, participación en clase, examen parcial, exámenes parciales, examen final, curva todavía, curva de aprovechamiento total de todo, todavía se hace una curva, los alumnos que llegan a una cierta nota por encima de la media, todavía los acredito sin que den ni siquiera examen de segunda instancia. Entonces tienen toda la oportunidad para hacerlo. Toda la información detallada referente a la materia la van a poder ver y observar, acceder a ella en la plataforma virtual que hemos elaborado para ello. Eso va a estar disponible a partir después de la segunda clase que tengamos con la materia. Ahí tienen el programa de la materia, los contenidos, los objetivos, el sistema de evaluación, cómo vamos a llevar adelante las clases virtuales, cómo es la participación. Está detallado de manera pormenorizada para que lo tomen muy en cuenta y pueda apoyar también una planificación que tengan que hacer respecto a esta asignatura. Yo no quisiera entrar en esa explicación porque la verdad que es todo lo que está escrito. Siempre que empieza un semestre, las autoridades nos las lanzan que cuando no hay alumnos, cuando no tenemos conexión, quieren que empecemos a pasar clases el primer día, digamos, ¿no? La experiencia que tenemos, pues siempre nos hacen perder una semana, digamos, porque hacen el grupo de WhatsApp, se van inscribiendo, siguen inscribiéndose,
El último registro que tengo en este grupo eran 70 inscritos ayer en la noche. Y en este momento de la participación yo tengo 80 alumnos. Entiendo que hay alumnos que no se han inscrito todavía. Y todavía siguen ingresando. Entonces, por favor, los señores Mendoza, Brito, Peinado, Heriberto García, Jason González, tengan la amabilidad de mostrarse ya. Ingeniero, estoy de dos dispositivos, uno de la computadora No hay porque no tiene problema. audio, el otro del celular. El problema es que resolver. El problema es que participé, no necesito yo anotarse. El que quiera anotarse a la clase y no participar, me avisa, yo lo voy a anotar y no lo voy a hacer ingresar y le voy a liberar la clase. Peinado. Sí, estoy con cámara encendida. Sí, ya sé, yo conozco esas historias, son bastante reiteradas y con corrientes explicaciones sobre ese tema, digamos, ¿no? Donde les toca un celular por allá y recién se fijan que hay clases, ¿no? Hagan como Copper. 5 minutos antes estaba bien parado con la imagen esperando que el profesor hable y empiece la clase. Se ha colocado un lugar especial, adecuado para pasar la clase. 1 hora de clase pasó. Y le aviso que ahora después ya vamos a pasar una vez a la semana y le voy a ir dando los trabajos para que tengan más independencia, ¿no? Soy enemigo de cargarlo y karaokear en las clases y hablar yo nomás para que ustedes no aprendan nada. Ustedes saben que yo tengo mi responsabilidad de enseñar y que aprendan en la materia. Entonces no soy amigo de cargarlo ni, como se dice el término, indigestarlo con tanta información. Más bien quiero que esa información la digieran, la analizan, la discutamos en la clase, ¿ya? Y que sea activa la clase, que sea participativa, no solamente que hable yo. Yo no soy el único que sabe, yo no soy el dueño, seré el profesor de la materia, pero no soy el dueño de la verdad en la técnica, digamos, ¿no? Mi objetivo es contribuir, ayudar a la construcción de su propio conocimiento en esta área. Entonces, tiene que poner su parte ustedes, pues yo solito no lo voy a poder hacer todo, digamos, ¿no? Es importante. Y no lleve la materia solo porque quieren aprobar, pero aprobar es consecuencia de que uno aprendió, pues eso ya, ¿no? Que no sea el primer objetivo, digamos. Se supone que van a aprobar, pues si estudian, si aprendieron, ¿no? Hay oportunidades para demostrarlo. Entonces, bueno, espero, ¿no? En todo caso, hay condiciones también para la participación en las clases virtuales, lo van a ver de manera detallada y reiterada ahí en la plataforma del grupo de la materia. Y para que ingrese al grupo de la materia, tiene que entrar con los datos sobre su apellido, su nombre, tal como inscrito está en la plataforma virtual, ¿no? Para que pues, yo pueda registrar e interactuar a través de la misma. Si bien las clases son virtuales, pero participan personas físicamente, ¿no? Como si fuera una clase presencial, solamente que el sistema, la modalidad es virtual. Todos existimos, todos hacemos, todos participamos. Somos personas, ¿no? Reales y físicas. Espero que así sea. Y cada uno corresponde a quien está inscrito también, ¿no? ¿Saben por qué le estoy haciendo ese comentario? Bien, como les indicaba, entonces no queremos perder más tiempo. Es 1 hora lo que pasamos normalmente en la clase. Vamos a iniciar con la introducción, la unidad 1. Por su nombre seguramente no les va a parecer muy interesante, pero les aclaro que todas las unidades, todos los capítulos tienen el mismo nivel de
importancia. El programa está estructurado para que adquieran un conocimiento mínimo de esta materia. ¿Ya? Entonces, esta materia en otros cursos es diferente, ¿no? Para que tengan una idea, en el sistema universitario, la Universidad de Potosí, Oruro, La Paz, Cochabamba, Tarija, es una materia con contenidos para un semestre. En universidades de Brasil también, la mayoría también son una materia de un semestre, de 5 meses de escolaridad. En la Argentina es un año, son 2 semestres. Entran contenidos que no están en el contenido de este alcance, lógicamente. Entran los procesos constructivos, entran sistemas hiperestáticos, grandes estructuras, ¿no? Entonces, es diferente. En la UPSA es un capítulo de la materia de puente, para que vean el alcance, ¿no? Es muy diferente. Estamos nosotros dentro de lo que es la mayoría de los programas en nuestro medio, digamos, ¿no? Saben que somos una carrera acreditada a nivel nacional, a nivel del Mercosur, entonces, pretensado en un semestre, para aprender mínimamente todos los que requieran aprender otras cosas, pues van a tener la base y van a poder hacerlo en otros niveles, un curso de especialidad, posgrado. Entonces, en función de ese objetivo está estructurado los contenidos de la materia. ¿Ya? Como les dije, entonces empezamos con la introducción. Por favor, les voy a compartir toda mi pantalla para que no tengamos problemas. A veces se carga más cuando se hace la presentación de parte de la ventana, como una ventana en la pantalla, y se complica a veces, por lo menos con el Google Meet es así. Si ya tienen la presentación en vista, por favor me confirman para que ya podamos iniciar. Sí, ingeniero, ya se ve. Ya se ve, ingeniero. Muy bien, gracias. Si alguien quiere hacer una pregunta, me interrumpe nomás, no hay ningún problema. Bien, un poquito de la historia del pretensado en el mundo. Data de 1886, Jackson en San Francisco, Estados Unidos, aparece con la primera mención en pretensionar el hormigón. Ya lo vamos a explicar cómo. En 1912, Koenen y Motsch evolucionan en los descubrimientos sobre las pérdidas de pretensión. Son muy importantes y centrales, tanto en la parte constructiva como el diseño de una pieza pretensada. Se viabiliza a partir de ahí la continuación de estudios sobre este tema que es central en el pretensado. En 1924, Freycinet en Francia empleó la pretensión o pretensado para reducir el alargamiento de tirantes en galpones de grandes luces. Y el mismo Freycinet en el año 1928 publica en Francia el primer trabajo consistente y realmente completo sobre el hormigón pretensado. En 1950 la primera conferencia sobre concreto pretensado. Ahí ya surgen los cables de alambre, que son los que se usan en la actualidad. Estamos nombrando solamente algunos hechos centrales. Ha habido mucho en el desarrollo de esta técnica y el avance. No es lo único, digamos, que se puede registrar. Estamos poniendo algo desde la perspectiva, digamos, ¿no?, de la historia. En el año 1953 se publica la primera norma alemana DIN 4227, el hormigón pretensado ya.
Ya se hicieron importantes desarrollos, diseños, construcciones anteriores a ese año y se vio la necesidad de trabajar y contar con una norma sobre el hormigón pretensado. En la década del 70 se consolida la preferencia ya por cables pretensados internos. Ya vamos a mostrar esto, constituido por cordones anclados individualmente por medio de cuñas. Este sistema después de adelante ya se estandariza. En el año 1979 forma el Comité Euro Internacional del Betón, lo que se llamaba el CEP-FIP, y ahí estaba el hormigón armado, y la FIP, que era la Federación Internacional de Pretensado. Se publica el código modelo para estructura de hormigón armado y pretensado. Posteriormente esto ya se fusionaría a partir del año 2000, creo, en lo que actualmente es la FIP con B, que es la Federación Internacional del Betón, incluye el hormigón, la estructura de hormigón armado y pretensadas. Como le indicaba en las notas históricas, Jackson fue el primero. ¿Cómo lo hizo? A través de una patente. Ustedes saben que todo lo que es los trabajos de investigación, los descubrimientos, finalmente se plasman por protección de la propiedad intelectual, de quién lo hizo, quién lo descubrió, quién lo inventó, a través de una patente, ¿no? Para proteger los derechos del autor y la propiedad intelectual. Su patente era Construction of Artificial Stone and Concrete Pavement. Un trabajo sobre pretensado en losas de pavimento. Ahí se propone emplear tirantes pretensados provistos de anclaje tipo rosca o tipo cuña también. Ya vamos a ver eso. Otro que se resalta es en Alemania, en el año 1888, Doring, ¿no? Su patente relacionada con la construcción de placas y viguetas para entrepisos de edificios. Ese sistema se dejaban embebidos en el hormigón alambres tesados para controlar la fisuración del hormigón. Pero este sistema más bien ahora se ha aplicado ya a la construcción prefabricada, ¿no? Bajo la misma idea de Doring. Las viguetas pretensadas se tiran, ¿no? Y se vacía el hormigón, ya luego se liberan, se transmite por adherencia la tensión del acero al hormigón, comprimiendo los elementos. Bueno, y de ahí para adelante, ¿no? Diversos investigadores en todo el mundo elaboran patentes y han ido mejorando aspectos puntuales de esa técnica. Y al mismo tiempo que se ha ido ampliando su campo de aplicación. En la actualidad ya es diverso. Con todos estos trabajos, investigaciones y desarrollos que se han hecho a lo largo del tiempo, se resalta que Freycinet fue el primer investigador que tuvo la idea bien clara acerca de la misión del acero y el hormigón en el pretensado. ¿Qué es lo que se puede resaltar? La necesidad del empleo de altas resistencias en el hormigón y en el acero. O sea, pretensado en la actualidad se hace con hormigones de alta resistencia y acero de alta resistencia. Eso por un lado también. Y por otro lado, las pérdidas de pretensado debido a la retracción e influencia del hormigón o deformación lenta. Freycinet realizó un estudio completo sobre los fenómenos de retracción e influencia del hormigón porque estos reducen el esfuerzo inicial aplicado a los cables en un tiempo determinado y varios fenómenos. Entonces, sin tomar en cuenta eso en los diseños ni en las construcciones, el pretensado no podía haber tenido éxito. Entonces, fue central, podríamos decir, con todas las ideas bien claras puestas, y a partir de ahí ya vinieron los desarrollos que hemos indicado, ¿no? Los americanos no han estado exentos, digamos, del desarrollo de esta práctica, porque hasta cierto punto incluso tenían nomás sus disputas en cuanto a los criterios o la aplicación
o quién hizo primero, quién desarrolló entre los europeos y los americanos. En Estados Unidos, en Norteamérica, el uso del pretensado comenzó de otra manera. De forma circular con la aplicación en tanques de hormigón pretensado. En nuestro medio, que es una zona donde está muy desarrollada la agroindustria, hay requerimientos de silos de almacenamiento y tanques para diferentes funciones, no lo usan, no se usa. Con las grandes ventajas que tienen, prefieren por lo menos los propietarios, los que requieren este tipo de estructura, seguir trabajando con el sistema de tanques con chapas metálicas corrugadas, ¿no? Fundados sobre un anillo circular de hormigón armado. Se tiene el dato entre 1935 y 1963, la empresa Prelot Company tenía construido alrededor de 1.000 tanques de hormigón pretensado en los Estados Unidos. Miren la dimensión y la magnitud de esos almacenamientos. Realmente impresionante, ¿no? Y fíjense de qué data de año está registrado, ¿no? Entonces, y aquí les muestro el primer puente con segmentos prefabricados pretensados. Fue el puente Lusancy en Francia, terminado el año 1946, después 5 de la Segunda Guerra Mundial, proyectado por Eugene Freycinet, inicio de obra en 1941, fin de la obra en 1946, le pegó 5 años haciendo y ejecutando este proyecto. En la actualidad, esta clase de proyectos, pues con lo que se ha optimizado son los tiempos de ejecución. En la actualidad, esta estructura no duraría más de 2 años, ¿no? Bueno, que aquí también de por medio estaba la guerra, ¿no? No sabemos en detalle qué pasó con el proyecto. Pero 5 años para esa estructura creo que es mucho, ¿no? Para ser el primero es haber tenido pues todas sus dificultades, ¿no? Y finalmente ahí lo tienen. Hasta ahora sigue el Lusancy en Francia. Pueden buscarlo en internet. Bien, ¿cómo fue en Bolivia? A ver, más o menos para que tengan una idea. Se inició con el estudio del hormigón pretensado en la Universidad Boliviana. ¿Dónde? En la UNSA, en La Paz, en la Facultad de Tecnología de la carrera de Ingeniería Civil, a partir del año 1953. En 10 años ya se tenían los resultados. ¿Cómo se inició? Con algunos ingenieros que estudiaron en Estados Unidos. En realidad, producto de la práctica profesional y el conocimiento que tuvieron algunos ingenieros en Estados Unidos, vinieron a Bolivia, tanto a la universidad como a las entidades del ex Servicio Nacional de Camino, y el primer proyecto que se encaró fue el puente Ustares, primer puente de hormigón pretensado con volado sucesivo sobre el río Pilcomayo, de 124 metros de longitud. En realidad, el Ustares, para que tengan una idea, eran 2 volados simétricos que estaban en los extremos, lanzaban su parte volada hacia el centro. Tenía en los extremos de cada volado tenía 28 metros y hacia el centro 21,50, 21,50. Y tenía un tramo apoyado, puesto así como una Gerber, un tramo puesto en los volados, en los 2 extremos, de 25 metros. O sea, tenía 28, 28, ¿no? Y el tramo central sería 21,50, 21,50, son 43, más 25, 68 metros, el tramo central del Ustares. Interesante la estructura, ya no hacemos así, lo hacemos continuo nomás como
Los volados sucesivos, los continuos, como en el caso del Uruguay. Aquí está en el libro del ingeniero Subieta, está Lustares, un esquema del perfil y la sección transversal. Después de ahí vinieron, ¿no? Hasta 1965, el Lipari, que está en el río Lipari, que es al sur de La Paz. El viaducto Llavini, que está en la carretera Cochabamba-La Paz. El Alto Beni, que está en la carretera sobre el río Beni. Alto Beni le dicen porque es la parte alta del río, ¿no? En la carretera La Paz-Beni. Cerca de la población de Zapecho. Está más o menos en la mitad de la carretera La Paz-Beni. He tenido la oportunidad de visitarlo en varias oportunidades, transportando cargas especiales en la industria petrolera y cruzando el puente con condiciones especiales de paso. Bueno, eso más o menos el 65 y hasta el año 90 ya viene la aplicación del hormigón pretensado en edificaciones. Se registra el edificio del Banco Central en La Paz, la piscina olímpica de La Paz también. Hasta el año 90 ya se trabajó en edificaciones con el pretensado. Y los primeros puentes de hormigón pretensado con tirantes, tuve la oportunidad de trabajar en ese proyecto como coordinador del proyecto de parte de las corporaciones de desarrollo, que es lo que son ahora las gobernaciones de Santa Cruz, Cochabamba, porque es un puente en el límite entre el departamento de Chuquisaca y Santa Cruz, sobre el Río Grande, el puente Santa Rosa. Puente atirantado. El sistema, como en grandes estructuras, ¿no? El Santa Rosa, las Américas también, en la ciudad de La Paz, el puente de las Américas, también fue otro con tirantes, diseñado por una consultora francesa, Jean Müller International. Del año 97 ya aparecen mayores obras de arte especiales en hormigón pretensado y al 2015 ya se materializa y se puede probar la construcción con pretensado no adherente en edificación. Con el ingeniero Subieta tuvimos una experiencia en un edificio ahí entre el segundo y el primer y segundo anillo de la Avenida Virgen de Cotoca. Hasta la fundación le hicimos losa potenzada con cable no adherido. Y eso está más o menos entre 2000 y 2005, que participamos en un proyecto. De ahí para adelante, bueno, se han hecho, pues, ¿no? Al 2015, está el Ventura, Las Brisas, el Ambassador ahí que está en Equipetrol, donde está ese edificio donde era el Hotel Ambassador, un edificio alto, harto vidrio, donde está el Fonplata, la oficina de Fonplata ahí en Equipetrol. Bueno, de las últimas, ¿no? Están estos edificios, están cerca del Cuarto Anillo y la San Martín, y estos últimos que se han terminado, no sé si ya la obra fina está lista, son Manzana 40, ¿no? Que son dos. Bueno, ahí al 2015. Y 2015 a 2021 ya hay tendencias hacia la optimización en puentes, edificios. Ya el pretensado se aplica en las estructuras, en los diseños, las construcciones nuestras, ya bastante optimizado, no de manera general, sino ya específica, puntual, aplicada al tipo de estructura que tengamos que hacer, digamos. Entonces, en la actualidad ya tiene un campo de aplicación, excepto ese que les he marcado, tienen bastante para hacerlo. Creo que nos faltaría hacer tanques de almacenamiento pretensados nomás, considerando que es una zona agroindustrial. ¿Cómo se desarrolló? A partir de una idea. El artificio o una técnica, como ustedes le pueden llamar, ¿no? El artificio, ustedes, cuando llevaban matemática, métodos para integrar, para derivar, con los métodos, los procedimientos corrientes, a veces no podían resolver, digamos, una determinada ejercicio. ¿Qué hacían? Un artificio, ¿no? Para resolver. Así se lo llaman, el artificio de la pretensión o pretensado.
O sea, se hace algo a una estructura antes para, cuando reciba carga, responda adecuadamente. ¿En qué consiste? En introducir en una estructura un estado previo de tensión. Hay que hacer algo antes a la estructura. Y ese antes tiene que ser capaz de mejorar su resistencia o su comportamiento bajo ciertas condiciones, diversas condiciones de carga. Yo voy a preparar la estructura para que reciba carga y soporte cargas después, digamos. Aquí en este esquema de la figura podemos mostrar el efecto favorable de un estado previo de tensión. O sea, la idea de la tensión previa es una idea antiquísima, de mucho tiempo. O sea, hacerle algo antes a la estructura para que cuando cargue, trabaje bien. Esa es la idea, ¿no? El ejemplo clásico académico, digamos, es la fila de libros. Una fila de libros, así como la ven, no puede apoyarse en los puntos extremos. ¿Por qué? La resistencia a la flexión depende de tensiones de tracción y no existen entre los libros. Cada libro, lo único común que tiene es que es libro el uno al otro, digamos, pero no hay nada entre el uno y el otro, están separados, están aislados. No los liga nada, ¿no? Son piezas sueltas. Para cargarlas de forma especial, digamos, como que apoyara o como que lo levantara yo, ¿no? Se necesita aplicar dos fuerzas horizontales así de compresión, como estamos mostrando aquí, ¿no? Para mantener el equilibrio de los libros en esa posición. Incluso cuando estoy con ganas de estudiar, me iba a la biblioteca donde sacaba un montón de libros, ponía encima mi mochila como sobrecarga y llevaba ya a la mesa para trabajar, digamos. Y bueno, nadie nos ha indicado que para levantar los libros hay que pretensarlos, o aplicar una pretensión. Es como una idea intuitiva, digamos, y así han surgido muchas cosas, ¿no? A lo largo del tiempo. Entonces, este equilibrio se alcanza con el aumento de la fuerza de contacto entre los libros. Se aplica una compresión, ¿no? Y al existir esa fuerza de compresión, las tracciones que puedan ser provocadas son contrarrestadas por esa compresión. Hay otro ejemplo clásico también, que es el barril de madera con cintas metálicas. Antes no estaba desarrollada, antes del desarrollo de la industria del plástico, de la industria del aluminio, no habían recipientes para llevar agua. En las grandes viajes, en las embarcaciones, ese era el elemento indispensable ¿no? de la tripulación para poder ser atendida durante el viaje, sea para llevar agua, o sea para llevar bebida. ¿No es cierto? ¿Cómo se conformaba el barril de madera? Eran piezas de madera individual, puestas así machimbradas, unidas la una con la otra, y eran apretadas, ¿no? Las piezas que componían el barril con cintas metálicas. De esa manera se creaba un estado de compresiones, como pueden observar aquí, en una pieza individual, ¿no? Esto es en la pieza de madera y este esquema sería en la cinta metálica, ¿no? Esta fuerza de tracción comprime a la pieza de madera y bueno, aquí tienen un esquema el barril ya terminado con las cargas de trabajo ejercidas por la presión del líquido almacenado, la presión interna y el apretamiento de las cintas metálicas que mantenían juntas, pegadas a las piezas de madera y aparte de eso, aptas para resistir la presión. Otro ejemplo es la rueda de bicicleta con elementos radiales. La rueda de bicicleta consta de un aro externo y un anillo interior. Entre estos dos elementos están los radios o elementos radiales, son alambres delgados que se tesan y se estiran, ¿no? La fuerza aplicada en el aro externo para que se transmita al piso
¿no es cierto? Se lo hace a través de estos elementos delgados. Por supuesto que la carga llega de dos ruedas, ¿no? Tiene las dos ruedas, el peso de la estructura de la bici y el peso de la persona que va a ir en la bici. Toda esa carga se transmite aquí a los aros, ¿no? A los anillos internos, de los anillos se van a los aros, de los aros recién, ¿no? Va al piso. Esa fuerza de compresión para ser transferida del anillo interno al aro exterior, necesariamente tiene que estirarse o traccionarse el alambre porque no voy a transmitir una fuerza de compresión a través de un elemento delgadísimo, digamos, ¿no? Pero si yo le aplico una tracción superior a la compresión, se transmite, pues, sin que se dañe, sin que pueda alterar su estabilidad el alambre. Ese es el de la bici, ¿no? Bueno, y hay otro que ya un poquito más aplicado básicamente a las estructuras, que es la viga armada, ¿no? Está formada por una viga, un puntal y un tirante. Aquí tenemos la viga, el puntal y el tirante. Tensando, estirando, traccionando los tirantes, se crean estos esfuerzos que aquí están como cortados, ¿no? Un esfuerzo en el puntal hacia arriba y dos que son las fuerzas de reacción en el acero. Si nosotros lo cortamos, son dos fuerzas inclinadas, las horizontales se cancelan y ahí, ¿no?, aparecen otras dos fuerzas en los extremos, ¿no? Entonces, no sé si han visto esto a veces en los letreros, ¿no? A pesar que ahora ya lo hacen metálico, se utilizaba antes. Bueno, en el pretensado he encontrado innumerables aplicaciones estructurales asociadas con varios materiales. El acero, la madera, el hormigón y otros. Pero el material más útil en aplicaciones prácticas, como ya vamos a mostrar, ha sido el hormigón. Hay razones técnicas y hay razones económicas por las que en la actualidad lo que se pretensa es el hormigón, el concreto. El acero en casos especiales, específicas, donde se requiere que algunos elementos donde las estructuras metálicas, en vez de estar traccionados, se puedan comprimir, ¿no? Entonces, se aplica también en instalaciones metálicas, también se puede aplicar, bajo la idea de comprimir el elemento. Bien. Entonces nos vamos al concepto de hormigón pretensado. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Por favor, si alguien quiere hacerlo, no hay ningún problema. Nada, ¿no? Ya conozco ya ese sistema ya. Son contados los que participan. Bien, el concepto de hormigón pretensado. Primero, el hormigón. ¿Qué podemos decir del hormigón? Es uno de los materiales más importantes en la industria de la construcción. Sus componentes, que son cemento, arena, ripio y agua, pueden ser obtenidos a costos relativamente bajos en cualquier parte del mundo. Ustedes saben que concreto se hace en la China, se hace en la Patagonia, se hace en Venezuela, se hace en cualquier parte del mundo, se hace en el Beni. ¿Cuál es su característica principal, digamos, donde se resalta para su utilización? Resiste bien a la compresión. En fuerza de compresión resiste bien el concreto. Hay un rango de resistencia en el concreto que puede fabricarse entre 100 a 400 kilogramos centímetros cuadrados de resistencia característica. Lógicamente esto dependiendo de la dosificación. Su problema, ¿cuál es? La resistencia a la tracción es bajísima. Esto oscila más o menos del orden al 10% a la resistencia a la compresión. Un hormigón 200, 210 no tiene más de 20 kilogramos por centímetro cuadrado de resistencia a la tracción. Y bien que la tuviera, ¿no?
Aparte de eso, va a depender de un buen curado, ¿no es cierto? De que en el inicio del endurecimiento, ¿no? No había habido nada raro para que no se pierda o no se desprecie la resistencia a la tracción. Como tiene esa característica, esa condición, en los cálculos, tanto de hormigón pretensado como de hormigón armado, esa resistencia se desprecia. Si se va a mantener esa resistencia, se deja como una reserva en la pieza, pero no se utiliza para el diseño. Se deprecia, se dice que es nula, no resiste nada. Entonces, cuando vamos a trabajar con una pieza, la zona traccionada no contribuye nada, para nada al hormigón, solamente para aumentarle la solicitación por peso propio. El acero es por doble partida elevada. Primero el costo elevado, después la resistencia elevada a la tracción y a la compresión. En estos últimos tiempos, 6 meses últimos, se ha ido un 50% el precio del acero en la estructura, como material de provisión. Entonces, hay que tomar muy en cuenta eso. Por eso es que los ingenieros estructurales, para los cálculos, los edificios, la construcción, son necesarios, son centrales para un buen diseño de las cantidades requeridas de acero y de hormigón. Entonces, ¿dónde lo usamos? ¿En el acero o en el hormigón armado convencional? En esta estructura, con este material, se usa el acero para absorber los esfuerzos de tracción y el hormigón para resistir esfuerzos de compresión, ¿no? Una pieza resiste las cargas ante la acción de estas de manera conjunta, ¿no? Viene una carga, el acero se ocupa de resistir las tracciones, el hormigón las compresiones. Y es físicamente posible conseguir hacer hormigón armado por estas 3 condiciones. La primera, el hormigón se adhiere bien a la superficie del acero, lo sabemos, ¿no es cierto? Se vacía encima de las armaduras y se adhiere perfectamente. La adherencia mutua obliga a los 2 materiales a trabajar simultáneamente bajo la acción de una carga. Como les indicaba, viene una carga, si esa carga en una zona o determinada fase de la pieza produce tracción, ahí va a trabajar el acero. Ahí hay que ponerlo al acero para que trabaje. Si la zona va a estar comprimida, no va a haber necesidad de poner acero, entonces ahí va a trabajar el hormigón, ¿no es cierto? De esa manera trabajan las estructuras de hormigón armado. Nosotros los ingenieros, ¿qué hacemos? Determinamos los esfuerzos característicos bajo las soluciones de la carga, ¿no? Y ahí determinamos dónde está traccionado, dónde está comprimido. Otro aspecto es el hormigón y el acero tienen aproximadamente el mismo coeficiente de dilatación térmica, se pueden verificar. La deformabilidad de las estructuras producto de los cambios de estructura de temperatura es central, hay que tomar muy en cuenta. En nuestro medio, los cambios de temperatura son altísimos, los deltas de temperatura son altísimos, superiores a los 20 grados centígrados. ¿No es cierto? Ustedes han visto, ¿no? De ejemplo lo tienen de ayer o hoy día. Ayer en la tarde superaban los 34, 35 grados. Ahorita no llegan a 20. ¿No es cierto? Otro aspecto es el hormigón protege al acero contra la corrosión. También es necesario. Uno de los problemas que tiene el acero es su alta sensibilidad a la corrosión. Entonces, ser protegido. ¿Cómo se hace? Estando embebido dentro del hormigón, y hay que determinar y establecer, como estas cargas son máximas en los extremos, se producen, siempre las armaduras están llegando, colocándose en las zonas extremas de la pieza, en cualquier parte. Hay que trabajar adecuadamente con los recubrimientos. Bien, entonces, eso más o menos es hormigón armado convencional. ¿Cuál es el problema que tiene? Supongamos una sección de hormigón armado convencional, sometida a un momento flector M. Bien, aquí tenemos una sección rectangular, como ejemplo, la armadura en la parte inferior, está sometida a un momento flexión positivo, donde se tracciona la fibra inferior y se comprime la superior. Si nosotros admitimos un diagrama
lineal de tensiones sin entrar en detalle en el parábola rectángulo, digamos, en la parte superior del hormigón, ¿no es cierto? Vamos a observar, ¿no?, que el momento produce tensiones de tracción en la fibra inferior y compresión en la fibra superior, ¿no? Y como pueden ver, esta parte inferior no está sombreada porque estamos admitiendo que no tiene resistencia a la tracción, por lo tanto el hormigón no trabaja. ¿Cómo trabaja? Aumentando la solicitación por peso propio, ahí no sirve. La única forma de trabajo eficiente aquí sería la protección de la armadura contra la corrosión, que es importante, ¿no? Pero en la fase traccionada, el hormigón no trabaja, ¿no? ¿Qué sucede? Con un momento negativo, positivo, está comprimida la fibra superior, traccionada la inferior. ¿Qué tan traccionada? Va a depender de cuánto sea la tracción que le dé el acero, ¿no ves? Porque como esto está adherido al hormigón, si se mejora la calidad de los materiales, tal vez se puede utilizar en los cálculos valores más altos para sigma sub S, que sería tensión en el acero, y sigma sub C en el hormigón para resistir las cargas. ¿Qué pasa? Con tensiones elevadas de la armadura aumenta la abertura, las fisuras en el hormigón. Y ahí se disminuye la eficiencia de la protección contra la corrosión. Aquí tenemos, ¿no? A medida que esto aumenta, el momento M, las tensiones de tracción van aumentando y empieza a fisurarse el hormigón. La fisuración limita así el campo de aplicación del hormigón armado. Si nosotros hablamos de luces en vigas de edificios, ¿no es cierto? ¿A cuánto llegan? No llegan a 6 metros, ¿no? Y ahí tienen que estar poniendo columnas. Cada 4, 3, 3,5, 4, dependiendo la configuración de la estructura, poniendo columnas cada cierto para lanzar las vigas ahí, ¿no es cierto? Y si es que aumentamos eso, no vamos a poder aprovechar los materiales de elevada resistencia. Tal vez pudiéramos aumentar la resistencia del hormigón, pero si no lo hacemos en la medida que aumentamos el acero, no va a ser útil. Por eso en las estructuras de hormigón armado se usan acero de resistencia no mayor a 5000. Hay un acero CA50 que traían a veces, ¿no? El CA60, mejor dicho, que es 6000. Pero en los diseños siempre lo usaban como un CA50 nomás, porque trabajar con más resistencia no es útil en la pieza, ¿no? Tendríamos que demostrarlo eso, ¿no es cierto? Yéndonos un poquito más adelante, aquí les voy a mostrar, por ejemplo, un calculito analítico muy sencillo, muy simple, hecho para un elemento del hormigón armado. Ese mismo elemento que hemos puesto ahí a la altura del centro de gravedad de la armadura, si nosotros analizamos la compatibilidad de deformaciones, ¿qué quiere decir eso? Lo que se deforme ante la acción de una carga, el acero se va a deformar, el hormigón, ¿no? Porque están adheridos. O sea que la deformación unitaria específica, ¿no?, a la altura del centro de gravedad es la misma tanto para el hormigón como para el acero. Si no, quedarían sueltos independientes, pues, ¿no? Entonces, en una pieza de hormigón armado, donde el hormigón está fisurado, nosotros podemos demostrarlo. Eso es como consecuencia de la elevada tensión de tracción en la zona inferior de la pieza. Aún trabajando en el rango elástico, nosotros tendríamos, en general, la ecuación sigma igual a epsilon por E. ¿Qué quiere decir esto? La tensión es directamente proporcional a la deformación unitaria específica. De donde, si despejamos E, que sería la deformación unitaria específica, esta sería la tensión dividido el módulo. Como son dos materiales, entonces por compatibilidad de deformaciones vamos a tener que la deformación unitaria específica del acero va a ser la misma que la deformación unitaria específica del hormigón. Están pegados, ¿no es? Está colado el hormigón con el acero. Entonces, de esta ecuación yo tendría sigma sobre epsilon y entonces tendría, para igualdad de deformaciones unitarias específicas, tendría
Sigma sub P, que es acero, dividido E sub P, el módulo del acero. Tensión en el hormigón dividido módulo del hormigón es lo mismo. De aquí yo despejo tensión en el hormigón. Seguro que es una traccionada, entonces tensión de tracción en el hormigón va a ser módulo del acero dividido módulo del hormigón por la tensión en el acero. Y este módulo del hormigón, módulo del acero dividido módulo del hormigón es la relación modular alfa que se llama. Y eso oscila entre 6,5, 7,5. En promedio, digamos que sea un valor 7. ¿Qué quiere decir? ¿No? Una tensión del acero dividido 7 veces es la tensión del hormigón, por la relación modular de los dos materiales. ¿Cómo lo hacemos trabajar nosotros el acero? Usamos un FYK 5000, lo dividimos entre 1,15, que sería 43, 48, digamos. Aproximado, digamos, dividido 7 por 6, 42. O sea, con un acero 43, 48, que es un CA50, la tensión de tracción en el hormigón sería superior a los 600 kilos por centímetro cuadrado. Y ese valor es altísimo, ni siquiera la compresión me alcanza a cubrir ese valor. Es demasiado alto. Por encima de su, muy por encima de su resistencia. ¿Qué quiere decir? El hormigón está fisurado, pues, porque si no aguanta más de 20, 25, 30, y yo estoy hablando de 600, ahí rompe, pues, ¿no? Con 50, 100 ya está roto. ¿Qué sucede? Aumenta eso y se va fisurando. Por eso es que en la estructura, lo que se hace, en los procedimientos y métodos para diseñar hormigón armado, hay que hacer la verificación a la fisuración, ¿no es cierto? Entonces, como hemos demostrado, la fisuración limita el campo de aplicación del hormigón armado. Entonces ustedes en estructura no hay más de 6 metros, pues, si ustedes hacen vigas de hormigón armado. En edificación, ¿no? Si el puente sobrepasa los 15 y ya hay problema, entonces. La fisuración es el límite de un problema. Y ahí viene el pretensado. Como solución, como artificio. ¿En qué consiste? En introducir esfuerzos que anulen o limiten drásticamente las tensiones de tracción en el hormigón, reduciendo la importancia de la fisuración. ¿Qué quiere decir? Este diagrama que yo tengo aquí, le voy a poner un diagrama adicional a través del artificio. ¿Qué quiere decir? En pretensado, como yo voy a someter a tensiones previas, para tener este diagrama voy a poner otro antes, que anule este. Por el principio de superposición de los efectos, una tensión se suma algebraicamente con otra. Yo meto compresión y voy a anular esto. Eso es lo que se hace. ¿Ya? Entonces, se introducen esfuerzos que anulen o limiten drásticamente las tensiones de tracción en el hormigón. Y ahí ya se elimina o se reduce la importancia de la fisuración en la pieza. Las estructuras pretensadas cumplen esa exigencia. ¿Cómo se hace? Para realizar la pretensión del hormigón se recurre al auxilio de cables. Hay que usar cables de acero de alta resistencia. Estos cables son traccionados con gatos hidráulicos. Dentro de la pieza están los cables. Se estiran y se traccionan con gatos hidráulicos y se anclan en el propio hormigón. Y los anclajes garantizan la permanencia del pretensado. Es un sistema mecánico, constituido por la viga de hormigón, la vaina, que aquí no está mostrada, y ya lo voy a mostrar, el cable, ¿no? Y los anclajes. En un sistema postensado, así sería el esquema. Un estado previo de tensiones, en una viga de hormigón. El esfuerzo transmitido al hormigón es la fuerza P. ¿Cómo se hace eso? Tenemos la pieza de hormigón vaciada. Se vacía incluido con la vaina o el espacio donde va a entrar el cable. ¿Ya?
Esto es un sistema post-tensado. ¿Qué quiere decir? Se tesa y se ancla el cable después de que ha endurecido el hormigón. ¿Ya? Por eso se llama post-tensado. Ese es el esquema que le estoy mostrando. Se introduce el cable y se tracciona con el gato hidráulico estirando el cable. ¿Qué quiere decir? Hay que darle un alargamiento al cable. Ustedes conocen, ¿no es cierto?, que una longitud cierta de un cable, ustedes lo estiran, ¿no? Y por la propia ley de Hooke pueden determinar en función del alargamiento el valor de esta fuerza. ¿En función de qué? El alargamiento que le dé, la longitud que tenga ese cable, el área que tenga el cable y su módulo de elasticidad. Porque no va a ser un cable de goma, va a ser diferente de un cable de acero, ¿no? Entonces, o una soga de fibra plástica va a ser diferente a un cable. Entonces, el módulo de elasticidad es central ahí. Su área, si son 3 hilos de 6 milímetros, no va a ser diferente a 10 hilos de 10 milímetros, ¿no? Juntos. Entonces, ahí participa el área, el alargamiento, la longitud total del cable y el módulo de elasticidad. Este valor depende de eso. ¿Cuánto es P? En función de cuánto lo estire yo. Y ahí viene en función de esos elementos la reacción del cable apretando la viga. ¿De dónde aparece esta fuerza? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué esta fuerza aparece comprimiendo al hormigón, siendo que esta es una fuerza de tracción en el cable? Tercera ley de Newton, ¿no? Porque ahí está el anclaje, ingeniero. ¿Perdón? Por el anclaje, o sea... Al asegurar, ¿qué sucede? Se transmite la fuerza de tracción en el acero al hormigón. Y eso es como una reacción del cable sobre el hormigón. Eso es principio de acción y reacción, tercera ley de Newton. Gracias a eso se da, ¿no? El cable está traccionado y el hormigón queda comprimido con una fuerza actuante, como si fuera una fuerza externa, más o menos lo van a considerar. Como si fuera una carga más de la pieza. Por eso dice, consiste en introducir, ¿no?, esfuerzos en una pieza. Eso es lo que se hace. ¿Ya? ¿Y qué es lo que consigue sin perder de manera central la idea de Freycinet? ¿Qué es lo que se hace y se logra con el pretensado? Son 3 ventajas determinantes lo que sucede. Primero, el pretensado desplaza la faja de trabajo del concreto a la zona de las compresiones donde el material es eficiente. ¿Qué quiere decir? Este diagrama que yo tengo aquí, lo cambio. Esto que está aquí, pretensando, comprimiendo esto, yo lo llevo a este otro lado con un diagrama resultante. Eso es lo que se hace. O sea que esto no existe más, ¿ya? Con el pretensado. Yo le aumento con un diagrama aquí, ya vamos a ver cómo se hace. Y este diagrama se cambia, se lleva a esta zona donde el hormigón trabaja bien. ¿Ya? Eso es 1. Dos, con armaduras en forma de cables traccionados y anclados, se pueden usar aceros de alta resistencia trabajando con tensión elevada. Ya no me limito a trabajar con un CA50, un CA60, que serían 6.000. Hay acero desde 14.000, 12.000 hacia arriba. En realidad el rango 12.000, 14.000 se usa para cables en puentes colgantes. Para pretensado con cables internos arriba de 17.000. 17.000, 19.000. Y ahora ArcelorMittal saca un acero que es 21.000 ya. Es el producto estrella que está haciendo ArcelorMittal en Brasil.
La tensión de rotura, 21.000. 21.000 contrastado contra 5.000 son pues más de 4 veces, ¿no? Entonces, la capacidad resistente cambia sustancialmente. Eso sería el segundo, digamos, la segunda ventaja determinante, central en la aplicación del pretensado. Ahí está la esencia de lo que hizo Freycinet. Y la tercera, se compatibiliza de esa manera el trabajo simultáneo de dos materiales de elevada resistencia, trabajando donde trabajan bien. Yo uso hormigón de alta resistencia trabajando a la compresión. Y uso acero de alta resistencia trabajando a la tracción. Entonces compatibilizo, ¿no?, el trabajo simultáneo de los dos materiales trabajando de manera adecuada, óptima. Es como en el fútbol, ¿no? Hay que poner un 9, ¿no es cierto?, que cumpla esa función. O un mediocampista, o un número 5, ¿no? Cada uno de estos tiene su función. Aparte que tiene su función, aparte de esa, a veces tienen otras características adicionales, son ventajas también. Hay defensores, por ejemplo, que se proyectan, son buenos atacantes en el equipo, ¿no? Eso es un plus. Entonces, un poquito asociándolo con el fútbol, ¿ya? Ese es el centro, digamos, la esencia de la cual Freycinet la tenía bien clara, ¿ya? Primero, llevo al hormigón a trabajar donde trabaja bien, quiere decir meter un 9 pues, para que haga goles, ¿no? ¿Qué más? Uso materiales de alta resistencia sin tener que limitarme por el tema de la fisiolación. Y el otro, los dos trabajando simultáneo, optimizando. Bueno, y ahí tiene varias ventajas, ¿no? Se pueden nombrar. Para que quede claro, el ejemplo que le estoy mostrando aquí es para un sistema posttensado. El pretensado del hormigón se puede hacer a través de los tipos de pretenso. Hay dos tipos, dos grandes familias que se muestran y dependen de la forma de cómo se construye el pretensado. El primero es sistemas con armadura pretesada o pretraccionada, ¿ya? En los sistemas pretraccionados están principalmente los elementos que se hacen en planta, en una planta de fabricación, principalmente los prefabricados. Pero estoy hablando de los prefabricados pretensados, porque hay prefabricados no pretensados, ¿no?, que pueden ser los mismos armados. Entonces, los sistemas con armadura pretraccionada y los sistemas posttensado. El posttensado es el que me mostraba ahí. En el posttensado está el posttensado adherente y el posttensado no adherente. El adherente se usa en los puentes con cables internos, en las estructuras principalmente que se hacen en sitio. El no adherente está aplicado más a edificación. Le he nombrado los ejemplos de losas posttensadas con cable no adherido. En el adherente, si bien el cable no se adhiere directamente al hormigón, ¿no?, pero ¿cómo se hace en el sistema posttensado? Cuando ya está tesado el cable y está asegurado, se introduce en los vacíos, en las zonas que quedan entre la armadura y la vaina, que es un conducto de chapa metálica, una pasta o lechada de inyección a alta presión para rellenar todos los vacíos de aire que quedan dentro del conducto. Esa pasta se adhiere a la armadura y a su vez se adhiere a la superficie de la vaina. De esa manera se adhiere el acero al hormigón, porque el hormigón vaciado antes está adherido a la superficie exterior de la vaina o chapa metálica. Los procesos constructivos con más detalle ya lo vamos a ver más adelante. ¿Está claro? Y en los sistemas no adherentes, ¿no?,
Normalmente se aplica en edificios comerciales donde hay grandes luces, residenciales también, principalmente los edificios. Los sistemas convencionales de viguetas con complementos se utilizan en obras menores, ¿no? Entre pisos menores. En edificación se usa el sistema no adherente. ¿Cómo trabaja el sistema no adherente? Vienen los torones o los cables individuales y metidos en un fuste, en una vaina. Una vaina, pero son individuales. Vienen metidos así como una especie de manguerita. Y eso se corta de acuerdo a los requerimientos de longitud en la obra. Viene un rollo, un carrete, ya lo vamos a explicar más adelante. Y eso se va cortando haciendo el cable de acuerdo a los requerimientos. El cable va metido en una especie de manguerita y está engrasado, de tal manera que se puede desplazarse al traccionarlo, al estirarlo cuando se tesa. Pero no queda en contacto, lo que queda es, digamos, la superficie de protección del cable adherido al hormigón en las losas de la edificación. Así se hace en nuestro medio actualmente. Ya lo vamos a mostrar más con más detalle en el momento que corresponda. Bien, esos son los sistemas, los grandes sistemas de pretensado. Lo primero que habría entonces que diferenciar cuando hablamos de una estructura pretensada es el sistema. ¿Lo hago así o lo hago de esta otra manera? ¿Ya? Bien, preguntas para terminar la clase. Y una consulta, esos cables que se usan, igual son corrugados como el acero que se usa para hormigón normal. No. Es completamente distinto. Cuando vemos materiales vamos a mostrar en detalle. En realidad hay hilos, hay trenzas y hay torones. Los hilos son hilos como si fuera un alambre. Así rápidamente, digamos. Y el torón es como una cuerda, como ese, en forma y en estructura así aparente, física, pero con la diferencia. Son como esos cables que se usan en tendido eléctrico. Así la forma, como un cordón, como una cuerda, como una cuerda. Lo que le llaman como una soga, ¿no es? Con la diferencia que esta es de plástico, ¿no es? Las otras son de hilo, se hacen de hilo. El corrugado tiene otra función que es la adherencia entre la barra y tiene que tener una buena superficie para adherir porque trabajan juntos, ¿no? El cable hay que estirarlo, traccionarlo. Entonces los sistemas potenciados del cable tiene que estar libre para cuando se tese, la pieza ya está hormigonada. Entonces es necesario diferenciar, ¿no? Ya vamos a conocer a detalle cuando veamos materiales. Ahí vamos a explicar con detalle. Bien, ¿alguien más? Ingeniero, una consulta. Me imagino que hay unos aparatos para medir la fuerza que vas aplicando o tesando el cable, ¿no? Para decir hasta ahí se puede tesar. El gato trabaja con el principio de Pascal, ¿no? Y la presión dentro de un fluido encerrado. Es la misma, ¿no ves? ¿Qué dice el principio de Pascal? La presión interna dentro de un fluido encerrado es la misma en todas sus paredes. Entonces, lo que se hace es aplicar a través de una máquina que se llama bomba hidráulica, que el gato trabaja con una bomba. Entonces el esfuerzo se aplica aumentando la presión en la bomba del gato. Yo aumento la presión y presión en el gato es fuerza en la extremidad del cable, porque el gato lo agarra al cable. ¿Ya? Y esa fuerza es la presión por el área del pistón del gato, que es la presión interna, principio de Pascal. Principio de Pascal
presión es fuerza sobre área, ¿no ves? Entonces, área sería presión, perdón, fuerza sería presión por área. Entonces, la presión en la bomba del gato multiplicada por el área del pistón del gato es la fuerza en la extremidad del cable. Y fuerza en la extremidad del cable dividido área del cable es tensión en el cable. Entonces, yo tengo presión en la bomba, tensión en el cable. Así se hace. Ya les voy a mostrar más adelante. Bien, alguien más quería, no sé quién más quería consultar. Ingeniero, una pregunta. Así como hay elementos pretensados, prefabricados, ¿se puede trabajar también en obra? O sea, ese mismo instante cuando se va a vaciar con un gato hidráulico para pretensar la armadura. No, la última parte, Terraza, no la he captado. ¿Se puede utilizar en qué decir? Los gatos hidráulicos, o sea, la misma manera para fabricar un pretensado en obra. Claro, no tiene que ser cualquier gato, ¿no? En realidad lo que se hace es para cada sistema de pretensado, cada fabricante, digamos, ¿no? De un determinado sistema, viene un gato con su capacidad y su potencia del esfuerzo que puede aplicarse. Me explico, digamos. Hay sistemas, en el sistema Freycinet hay sistemas, por ejemplo, de un torón de 2, de 4, de 6, de 7, de 12, de 19, de 27, de 37 torones para un cable. Entonces, la capacidad del gato tiene que ser compatible con el sistema o el número de torones y el área del cable. Entonces, la potencia, los sistemas están clasificados en sistemas en función de la potencia. Entonces, hay sistemas de baja potencia, potencia media y gran potencia. Los sistemas de baja potencia normalmente se utilizan para las losas de entrepiso, donde se mete un torón aislado y se tesa y se ancla. Son unos gatitos que agarran un sencillito, uno lo agarra al pulso a esos gatos. Pero cuando sistemas de gran potencia, el gato hay que manipularlo con teclas, con grúas, con otro elemento. Es la potencia, ¿no? O sea, el esfuerzo, para que tengan una idea, un esfuerzo puede ser de 10 toneladas. Puedo aplicar un esfuerzo con un cable de 100 toneladas, 130, digamos. Entonces, el sistema está diseñado y adecuado a la capacidad, ¿no? A la potencia del esfuerzo de pretensado. Ahí está la habilidad del ingeniero para diseñar y para saber cuánto le va a dar en esfuerzo a la pieza. Ahí está el desafío del diseñador, ¿no? Cuando va a diseñar losas, se ponen muchos torones cada metro, una cierta cantidad aislado y se va diseñando las losas. Hay procedimientos, hay software para diseñar. En la actualidad hay bastante disponible, ¿no? ArcelorMittal, los americanos tienen varios métodos de diseño también que se usan en la práctica, ¿no? Ahora, en nuestros medios ya no son desconocidos. Hay muchos ingenieros que hacen diseños con cables no adheridos. Bien, alguien más faltaba, parece, para terminar. Yo, ingeniero, tengo una imagen de una losa con cables postensados no adherentes. Lo estoy enviando al grupo. No sé si es lo que... ¿Ya? ¿Puedes mostrarla? ¿Puedes compartirla o querés que yo la...? No, le envié al grupo de WhatsApp. Ya, y... Quería saber si ese es un cable postensado no adherente. A ver, ratito, a ver, la voy a mirar. Ya, ingeniero. Ya. A ver, ratito, te la... ¿Ya? Vamos a mirarla para que vean sus compañeros, ¿no? No es nada del otro mundo. Por eso les decía, hay varios sistemas, ¿no? A ver si les puedo mostrar. Estos son los no adheridos, lo que están mostrando sus compañeros no adheridos. Ahí está, miren. Ahí está, fíjense. Esto es un sistema de edificación con cables postensados no adheridos.
Mire, está armado en los dos sistemas, ¿no? Longitudinal y transversal se puede diseñar, ¿no? Estas curvaturas se van materializando, hay que trabajar de manera precisa al centímetro, ¿no? Ahí está, miren. Miren la cantidad de armadura en la parte central, miren prácticamente. Esto está diseñado, seguramente aquí vienen para poner muros, ¿no es cierto? Estas armaduritas de hormigón armado. Estos son los límites de la viga. Aquí seguramente va un muro, ¿no es cierto? Pero la losa, la carga principal, la sobrecarga accidental, más el peso de la miren, ahí están los cables. Estos son torones, monotorones. El azul es 19.000, se usa bastante en losa. El azulito, este material son cables de acero, torones de 7 hilos, y viene en la manguerita, ¿no? Es su vaina engrasada. Aquí se dejan unas hendiduritas chiquititas, ¿no es cierto? Y cuando ya está vaciada la losa, se tesan estos cables uno a uno, ¿no? Con un gatito monotorón. Ese. Ya les voy a mostrar otro sistema. Pero en esto hay que tener cuidado, ¿no? Hay en los dos sentidos, hay la relación para diferentes tipologías, ¿no? Esta puede ser con hormigón, se hace casetonada, dependiendo de la aplicación y las dimensiones de la pieza. Eso. Sí, este sería un sistema no adherido. Es esto que hemos mostrado en la... Ingeniero, la segunda foto que envié es que lo tensaron justamente en el armado de viga. No sé si es correcto ese tema o... A ver, ¿la qué? La segunda foto que envié en el WhatsApp. A ver, veamos. Lo han tensado justamente en el armado de la viga. No sé si es correcto o hay alguna forma... No, es el anclaje pasivo. A ver si lo voy a mostrar otra vez. Es el anclaje pasivo. Lo que pasa es que hay anclajes que pueden ir en el extremo o puede ir dentro de la pieza. Ahí se puede anclar con una plaquita que el anclaje se asegura, porque, a ver si les voy a mostrar. Porque hay una armadura rígida ahí, ¿no? Ahí está. A ver, vamos a ver. Ahí está, ¿no? Esta es la que decía. Sí, ingeniero. Sí. Es el cable dentro de la viga. El anclaje se puede anclar dentro de la pieza, dentro del hormigón. Este sistema está amarradito, asegurado. ¿Ya? Este cable queda anclado en el hormigón y del extremo, esto va al extremo y en el extremo ya se tesa el cable. Este es un sistema de anclaje interno dentro de la placa. Lo han adecuado. La verdad no sé porque hay mucha, me parece bien tu observación, porque esta plaquita es para un sistema externo y lo han metido dentro, digamos, ¿no? Entonces, cuando se tese aquí va a haber hormigón, lógicamente, ¿no? Entonces puede acomodar así en una longitud parcial. Lo que pasa es que no necesita tesarse sacándolo hacia afuera, digamos, ¿no? Por eso. Entonces, se puede hacer. Son detallitos constructivos, ¿no? Que son propios de obra ya, ¿no? Pero estamos mostrando en general, digamos, lo específico ahorita todavía no puede entenderse muy bien, ¿ya? Se puede hacer. Son detalles constructivos, digamos, ¿no? De cómo se puede ejecutar. Hay mucho para esto. Para empezar, las tipologías son como 6, para que tengan una idea. O sea, el tipo de losa postensada, con cable no adherido. La relación de luces, el tipo, hay losas con banda, hay casetonada, hay maciza. Eso depende de la luz libre de la losa. Eso es importante. Si tenemos tiempito de la aplicación, les voy a mostrar mínimamente cómo hay que trabajar para el caso de edificación, para el diseño, porque el diseño es diferente también, ¿ya? Va a depender también de la relación ancho-longitud de la losa también, porque a veces puede ser conveniente más bien hacer una en banda,
O a veces hay que hacer tesado en los dos sentidos, digamos. Similar a lo que hacen, no sé si habrán llevado, pues van a llevar, están llevando el mismo armado, recién van a aprender. Hay losas armadas en dos direcciones. También hay losas postensadas en dos direcciones. ¿Ah? ¿Entienden? Igual. Pero hay como 6 tipologías diferentes para diseñar. Depende de la aplicación. Edificación ahora se hila bastante fino. No se olviden lo que les indiqué, ¿no es cierto? En la parte que correspondía a la introducción y a la aplicación, a la historia en Bolivia, ¿no ves? Entre el 2015 a 2021, la tendencia ya son hacia la optimización, tanto en puentes como en edificios. O sea, los diseños ya son óptimos. No es nomás hacer viguetas y vaciar, digamos, como hacían antes, ¿no ves? No, ahora ya hay que optimizar el diseño y eso puede hacerse perfectamente con los programas informáticos también, con ayuda de un software para diseñar. Se puede. Pero todo eso nace del principio, del concepto, ¿no? Y ver cómo se logra. Para diseñar ustedes una pieza pretensada, tienen que saber qué es lo que hace el pretensado dentro de la estructura que van a diseñar. Y peor aún cuando ahora se diseña ya estructuras que son de hormigón armado, pero con losas de hormigón pretensado con cables no adheridos donde van otras armaduras. ¿Ya? Es importante. Hay que controlar también, ¿no? El trabajo del hormigón, porque el hormigón ya no solamente lleva cables, sino también lleva armaduras de hormigón armado, armaduras pasivas. ¿Ya? Bien, creo que eres el último, ¿no? ¿Hay alguien más? Tengo una consulta, ingeniero. Adelante. En la zona de anclaje del acero potenzado, ¿no dañaría el hormigón por aplastamiento? ¿Cómo se puede controlar eso? No, de ninguna manera. Eso está previsto, ¿no? Se entiende que hay una fuerte concentración de tensiones en la zona donde se aplica el hormigón, donde se aplica el pretensado. Pero el pretensado no se aplica de manera directa al hormigón. Siempre hay una placa de distribución con una armadura por detrás, ¿no? En las vigas, por ejemplo, donde son fuerzas arriba de las 100 toneladas, por detrás todo un helicoide y un refuerzo, unas parrillitas, todo eso viene especificado en el sistema. No es producto de un diseño complejo, pero no hay posibilidad de aplastamiento. Por supuesto, pues si no lo pongo con lo que corresponde, corre peligro, ¿no? Sí, pero para empezar, el gato, no lo apoyo yo el gato directamente sobre el hormigón, va una placa de distribución antes de donde viene el anclaje, la placa de anclaje. Ya lo vamos a ver un poquito más con detalle cuando veamos materiales. Bien, ok. Continuamos el día. Jueves, ¿no? Ingeniero, sí. Vamos a colocar nuestro nombre ahí, disculpen. Sí, por favor, todo su asistencia, así como está escribiendo sus compañeros, ¿no? Llanos, Padilla, Jennifer, así, sus 2 apellidos, sus nombres. Virués, Méndez, Leonardo. Correcto, así tienen que poner. Esa es su asistencia. Todas las clases se registran la asistencia de todos. Muy bien, gracias. Ingeniero, a mí me falta adicionar la materia. Inscribo todo mi nombre, ¿no? Para que me tomen en cuenta. No hay problema, ojalá que puedas inscribirte, ¿sí? O no vaya a ser que cualquier día ya te desapareces de la clase. Si se están pasando clases porque van a llevar la materia, ¿no? Entiendo. Sí, ingeniero. No hay problema. Si es del curso y está en proceso de inscripción, no hay problema. Lo importante es no perder de la primera clase. Muy bien, gracias. Hasta luego.